Hola a todos, bienvenidos al 18º tutorial de Java. Hoy vamos a estar viendo cómo hacer llamadas a métodos externos. Es decir, vamos a estar viendo cómo desde una clase llamar a métodos de objetos de otra clase. Bien. Entonces, lo que vamos a utilizar es, desde una clase, vamos a crear un objeto de otra clase, como ya hicimos en los tutoriales anteriores. Y para llamar a un método de este nuevo objeto que creamos en otra clase, vamos a utilizar lo que se llama la notación de punto. Es decir, colocamos primero el nombre del objeto o el identificador, punto y el nombre del método, para decirle a Java que queremos llamar a un método de la clase de ese objeto que está almacenado en ese identificador. Para verlo más claramente vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a nuestra clase Mundial de Fútbol. Y lo que vamos a hacer aquí es, en el constructor del Mundial de Fútbol, de la clase, vamos a crear un nuevo objeto de tipo DatoFecha. Y después, cuando llamemos al método setFecha de inicio, lo que vamos a hacer es que ese método llame a setFecha de la clase fecha. Bien, vamos a ir paso por paso. Dijimos que en el constructor vamos a poner fecha de inicio, que es un campo que está definido aquí arriba, fecha de inicio, es de tipo DatoFecha. Entonces vamos a poner new fecha, así como hicimos en el tutorial anterior. New fecha. Bien, el constructor de fecha en realidad nos solicita que por lo menos le demos el año. Entonces vamos a poner new fecha y aquí vamos a poner el año 2012. Bien. Entonces con eso creamos nuestro objeto fecha. Entonces lo que vamos a modificar ahora es el método setFecha de inicio. Y vamos a solicitar el año, int a, int mes, int día. Bien, eso es lo que va a solicitar el método setFecha de inicio. Y lo que va a hacer es llamar al método setFecha de la clase fecha. ¿Y cómo llamamos a un método externo? Un método que no está definido en esta clase. Entonces, como dijimos, era poner el nombre del identificador, que en este caso almacena un objeto de tipo fecha, que está acá arriba, punto, el nombre del método, setFecha. Bien, y ahora sí voy a ir a la clase fecha y vemos que setFecha lleva el día, el mes y el año. Bien, volvemos al Mundial de Fútbol y le pasamos las variables d, m, a. Bien, podríamos cambiar esto por d y esto por a para seguir el mismo orden y eso ya estaría. Entonces es en esta línea a donde estamos llamando a un método externo, un método que no está definido en esta clase. Y como dijimos, es el nombre del identificador, el punto y el método de la clase que corresponde a ese identificador, en este caso la clase fecha. Entonces vamos a compilar, vamos a crear un nuevo Mundial de Fútbol. Y si nos fijamos, vamos a ver que ya tiene el objeto fecha, pero que el objeto fecha solo tiene el año definido. El mes y el día fueron por defecto definidos en 1. Entonces vamos a llamar al método setFecha de inicio. Y ahora sí le pasamos el día, el mes y el año. Vamos a poner el día 12 del mes de junio del 2010. Bien, vamos a cambiarle el año también. Cuando le demos OK, lo que sucedió es que el método setFecha de inicio de la clase Mundial de Fútbol llamó a el método setFecha de la clase fecha. Y si nos fijamos ahora en su objeto fecha, vamos a ver que efectivamente se modificaron los valores por los valores que yo le pasé como parámetro al método de la clase Mundial de Fútbol. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial.